Muy buenas noches. En nombre de la Sociedad de Cirujanos de Tucumán, quiero darle la bienvenida a esta nueva reunión de manera virtual que constituye ya el segundo año que venimos realizando este tipo de actividad de manera virtual que hemos llamado el desarrollo profesional continuo. Estas actividades que se vienen realizando de manera ininterrumpida desde el año pasado es una modalidad online en las cuales ustedes van a poder acceder a un certificado de asistencia siempre y cuando recuerden que van a tener que realizar un examen que se le va a estar llegando a su casilla de mail. Entonces, recuerden que para obtener la certificación aprobada, tienen que realizar el examen que le va a llegar en los próximos días una vez finalizada esta charla. Vemos que está ingresando gente a la sala todavía. Quiero agradecer nuevamente a nuestros dos invitados. Esta es la segunda reunión científica del año, en las cuales vamos a abordar el tema de paredes abdominales. Y el título de esta charla en conjunto va a ser la cirugía endoscópica de la pared abdominal, todo lo que tiene que saber el cirujano general, a cargo del doctor Ezequiel Palmisano y a cargo del doctor Derlin Juárez Múas. Bien, en primer lugar, vamos a comenzar con la charla del doctor Ezequiel Palmisano, quien es docente de la cátedra de la Facultad de Medicina de Rosario. Es cirujano general especializado en el estudio de la patología herniaria. Se desempeña en el Hospital Italiano de Rosario y es un autor de innumerables trabajos científicos relacionados con este tema. En la primera parte de esta charla, él va a hablar sobre hernioplastia laparoscópica, nuevos conceptos anatómicos, y también va a abordar distintos tipos de temas de la hernia por vía laparoscópica. Ezequiel. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Una vez más tengo que agradecer a la sociedad por la invitación. La verdad que ya no sé cuántas veces he compartido con todos ustedes y cada vez que recibo la llamada, mi respuesta es un sí, por la buena predisposición que siempre ha tenido cada uno de ustedes para con nosotros, pero por sobre todas las cosas con nuestros auditorios en esta carrera, en este camino, por seguir difundiendo lo que vamos aprendiendo. Voy a compartir pantalla, ustedes me van diciendo si se ve bien la presentación. Cuando nos juntamos con Pablo para definir un tema relacionado a la cirugía de la pared abdominal, creí conveniente que consideremos lo que muchos de nosotros interpretamos como la piedra angular de la reparación inguinal y que tiene que ver con conceptos plenamente anatómicos aplicable a el procedimiento laparoscópico o endoscópico. No obstante ello, recientemente junto al doctor Adolfo Bre Andrade, hicimos una suerte de actualización, un update respecto a la nomenclatura de la anatomía, y es lo que hoy vamos a intentar transmitirles a cada uno de ustedes. No tengo conflictos de interés con la industria, pero sí tengo dos fuertes conflictos que tienen que ver con los lugares donde desempeño mi actividad. Por un lado, la fachada del Instituto Universitario Italiano de Rosario, donde me desempeño como profesor, como así también cumplo un rol de gestión como codirector de una de sus carreras, que es la licenciatura en instrumentación quirúrgica. Y por otro lado, la fachada centenaria del Hospital Español de Rosario,
es hoy día mi segunda casa. Fue la institución que abrió sus puertas cuando yo migré de la residencia y me ha permitido, sin límites ninguno, poder desarrollar toda mi curva de aprendizaje de la cirugía de la pared abdominal. Algunos puntos que hoy vamos a destacar en el devenir, en el transitar de esta presentación, tienen que ver con conceptos de la reparación de la región inguinal, hablamos de hernias, alternativas de accesos mínimos, la nomenclatura vigente y finalmente vamos a hacer una suerte de introducción y fundamentos de la actualización conceptual de esta anatomía del orificio miopectíneo. Todos los días llegan a la consulta pacientes con distintos tipos de defectos de la pared abdominal. Pueden ser defectos más grandes, pueden ser defectos más pequeños, pueden ser patologías con una larga evolutividad, puede ser una complicación que viene dándose en forma solapada, como nosotros llamamos los procesos que se vienen cronificando con el tiempo o procesos de tipo agudos, pero por sobre todas las cosas, no solamente debemos pensar que tenemos un defecto de pared abdominal, sino que tenemos un paciente en su conjunto con sus comorbilidades o no preexistentes, y atendiendo a cada una de ellas, el cirujano tendrá disponible una forma determinada de tratarlos. Esto es muy importante porque uno no debe siempre pensar que todos los pacientes podemos tratarlos de la misma manera. Y en este sentido quiero hacer fiel reflejo de lo que a mí siempre me gusta expresar, es que no debemos caer en esa teoría del clavo y del martillo, sino muy por el contrario. Debemos tener bien presente que no todos los pacientes son iguales, que no todas las hernias inguinales que vamos a operar son iguales y que el cirujano debe contar con un arsenal de opciones y aplicarlas según cada caso individual. Este es el típico ejemplo de la imagen que ustedes tienen al pie de esta diapositiva del sastre típicamente italiano que va a ser fundamentalmente el traje a la medida de cada uno de sus clientes. Y estará en cada uno de ustedes en optar por tener una visión de que su producto final de tratamiento pueda mostrarse como la imagen de la izquierda, o bien el resultado final sea como lo que ustedes están viendo a la imagen de la izquierda. Sin lugar a dudas, para poder alcanzar un tratamiento óptimo, nosotros debemos lograr no solamente una etapa de aprendizaje, sino que también de habilidades y destrezas, lo que a mí me gusta llamar entrenamiento, que podrá desarrollarse previamente a llevar al Nobel cirujano que está dando sus primeros pasos al quirófano, sino que lo debemos llevar a el centro de entrenamiento, a lo que hoy algunos llaman los gimnasios de entrenamiento, donde van a hacer sus primeros pasos en la cirugía de la pared abdominal. Para ello hay que tener bien en claro que existen diversas alternativas hoy disponibles como acceso mínimo para reparar hernias de la región inguinal. Contamos con los accesos transabdominales que todos nosotros conocemos bajo el acrónimo de hernioplastia TAP. Y por otro lado vamos a hablar de los accesos puramente endoscópicos, y ya vamos a ver por qué le llamamos endoscópicos, como es el TEP tradicional o lo que nosotros conocemos como técnica extraperitoneal, o su versión de visión ampliada o extendida, concepto popularizado por el doctor Jorge Dáez de Colombia, que es lo que llamamos ITEP. A fines del 2020, junto al doctor Héctor Armando Cisneros, publicamos un artículo en la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia a modo de carta al editor, donde en definitiva tratamos de trasladar una observación que veníamos viendo en este aluvión de webinars que tuvimos durante el 2020 producto de la pandemia. Un orador, un líder de opinión que trataba de transmitir un mensaje, pero muchas veces con
términos inapropiados con el único propósito de que el auditorio entienda lo que él estaba hablando. En definitiva, creo que el gran objetivo que nosotros tenemos cuando estamos de este lado del auditorio es transmitir los conceptos y las expresiones correctas. En este sentido, y para hacer gráfico a esta presentación, quiero mencionar uno de los tantos ejemplos que nosotros hemos expreso en esa presentación. Cuando hablamos de un acceso de tipo TEP o extraperitoneal, es aquel cuando nosotros trabajamos en un espacio que no transgrede los límites de la hoja posterior de la vaina del recto, que no transgrede los límites del peritoneo propiamente dicho, es decir, que no toma contacto directo con la cavidad intraperitoneal, es decir, que no toma contacto directo con cada una de las vísceras del contenido abdominal, y es así como llega al orificio miopectíneo, que es el horizonte, la meta donde nosotros vamos a finalmente trabajar y hacer la reparación de nuestras hernias. Contrariamente a lo que sucede con el acceso TAP, el transabdominal, es cuando justamente sí violamos estos espacios. Es decir, transgredemos los límites de la hoja posterior de la vaina del recto, transgredemos los límites del peritoneo, tomamos contacto directo con las vísceras, vamos a tener que posicionar al paciente para poder lograr un desplazamiento suficiente para que ellas no ocupen el sector anatómico donde nosotros vamos a trabajar. En definitiva, deberemos hablar de accesos endoscópicos cuando hablamos de TEP y deberemos mencionar accesos puramente laparoscópicos cuando nosotros hablamos de la estrategia TAP. Junto al doctor Derlin Juárez Múas, publicamos en un evento realizado en el año 2018, justamente en Tucumán, en estas primeras jornadas regionales del capítulo argentino del American College, en estas guías para procedimientos quirúrgicos seguros, algunos aspectos que nosotros consideramos cruciales en la formación, en el entrenamiento de los cirujanos que comienzan a dar sus primeros pasos en la reparación laparoscópica o endoscópica de hernias de la región inguinal. Ahora hemos hecho lo propio con una publicación de índole masiva, con el único propósito de llegar a otros colegas que no manejan directamente el castellano, razón por la cual hemos también, con una finalidad de universalizar estos conceptos, traducirlos a el inglés con algunos otros aportes y llevados a la revista de Acta Científica, que será publicado este mismo lunes, 1 de junio, y que va a estar disponible para acceso libre para todos ustedes. En el año 2016 había sido invitado al 18 Congreso Paraguayo de Cirugía y me habían solicitado una ponencia sobre cuáles serían los pasos que uno debería seguir para la reparación de patología de pared abdominal, pero desde el punto de vista de los accesos mínimos. En esto se me ocurrió establecer 7 postulados, y fíjese que el punto número 6 habla de la necesidad del reconocimiento anatómico. Con el doctor Juárez Múas, camino a el Congreso de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia en Madrid, nos hemos propuesto también describir algunos aspectos que irían en contra de, o serían factores negativos a los primeros pasos de la curva de aprendizaje. Y fíjense que esto que nosotros llamamos la tormenta perfecta en la cirugía laparoscópica de la hernia inguinal define como punto número 2 la necesidad de conocer concienzudamente las variantes anatómicas de la visión crítica de seguridad. Ya casi un mes antes de publicar en esas guías de procedimientos seguros, era invitado a un evento en Carmelo, Uruguay, y con este mismo propósito de continuar este camino del proceso de enseñanza-aprendizaje, se me proponía un desafío que fue en aquel momento actualizar los puntos claves de la reparación laparoscópica de los defectos de la pared abdominal. Y fíjense ustedes que dentro de estos 5 puntos claves
vuelvo a mencionar el punto número 4, un concepto nuevamente anatómico, es decir, cómo lograr la visión crítica de seguridad. Si todo esto deberíamos resumirlo con una palabra, como siempre digo, la piedra angular de la reparación laparoscópica o endoscópica de defectos inguinales sigue siendo la anatomía, pero una anatomía que nosotros debemos precisarla antes de ir a operar a nuestros pacientes. De ninguna manera nosotros deberíamos permitirnos que el cirujano tenga que abrir su compendio anatómico para poder entender qué es lo que está visualizando en el orificio miopectíneo. Y ya lo decía Claude Bernard, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. En este contexto quiero trazar una línea histórica y decir que entre el año 2016 o a partir del año 2016 y hasta el año 2020, distintos autores se han propuesto un único objetivo: tratar de sintetizar los pasos con el único propósito de sistematizar la reparación de hernias de la región inguinal. Sin lugar a dudas, Daes y Félix marcaron el puntapié de inicio describiendo el concepto de la visión crítica de seguridad del orificio miopectíneo, de alguna manera emulando lo que había realizado Strasberg y publicado en 1995 respecto a la visión crítica de seguridad en la colecistectomía videolaparoscópica. Con un grupo de colegas y amigos hispanohablantes, publicamos en el año 2018 y como colorario de un webinar que habíamos realizado con el Grupo Iberoamericano de Hernias, lo que nosotros llamamos las maniobras claves y trucos en hernioplastia extraperitoneal de visión extendida. En el año 2019, el grupo brasilero a la cabeza de Marcelo Furtado termina de alguna manera publicando, podríamos decir que reafirmando el valor de la anatomía en la sistematización técnica de la reparación laparoscópica de hernias de la región inguinal. Y cuando hablo de anatomía, hablo de aquel concepto que Marcelo Furtado hizo énfasis en su tesis doctoral, que es el de la Y invertida y de los 5 triángulos. Finalmente, el mismo grupo, pero en este caso encabezado por Cristiano Claus, publican las 10 reglas de oro que hoy todos están hablando de ellas, como una manera de simplificar, de sistematizar los pasos necesarios para lograr una reparación laparoscópica inguinal segura. Esta es la típica imagen que muchos de nosotros hemos utilizado como primeros pasos en el aprendizaje de estas técnicas, sea laparoscópicas y endoscópicas, siempre basándonos plenamente en la anatomía, utilizando reparos anatómicos para construir este concepto de la Y invertida y trazando la línea que constituye el tracto iliopúbico, dividir fundamentalmente el espacio, el orificio miopectíneo en 5 triángulos para precisar de alguna manera cuáles son los elementos constitutivos que nosotros debemos reconocer en cada uno de ellos. En el año 2019, por allá en abril, nos encontrábamos en Medellín, en Colombia, en una reunión del Grupo Iberoamericano de Hernias que había sido organizado por el doctor Juan David Martínez y con el doctor Adolfo Bre Andrade, un gran anatomista, un gran enamorado por los textos anatómicos más clásicos. Empezamos a ver que habían algunos conceptos que merecían la pena volver a ser analizados en la descripción clásica o tradicional que veníamos manejando del orificio miopectíneo. En este sentido, hemos tenido la oportunidad con Adolfo de poder volcar una primera apreciación de esos conceptos en el Manual Práctico de Cirugía Endoscópica de Pared Abdominal que hemos editado a fines del 2020 y de alguna manera empezamos a rubricar el camino hasta llegar a lo que hoy llamamos esta actualización de la nomenclatura del orificio miopectíneo que publicamos en inicio del 2021. Ahora bien,
Intentaré ir un poco más allá de las observaciones que hicimos con el doctor Brea Andrade y me voy a centrar en una ponencia fantástica del doctor Edward Felix. Con él tuve oportunidad de compartir en el Abdominal Wall Reconstruction en Montefiore, Nueva York, y la verdad es que ver toda su historia en el camino de la cirugía laparoscópica de la pared abdominal realmente es una fuente de verdadera inspiración. Y cuando a él le preguntaban por qué nosotros deberíamos transitar el camino de la reparación laparoscópica de la hernia, él cita, a mi humilde ver y entender, tres aspectos claves. Uno, porque la laparoscopía permite visualizar las tres zonas de debilidad del orificio miopectíneo. A nuestro punto de ver y entender, no son tres, sino son cuatro, y ya vamos a ver cuál es el cuarto componente. La laparoscopía también permite poner de manifiesto las denominadas hernias ocultas, especialmente la femoral, y también las indirectas en mujeres que vienen con una hernia femoral. Y no solamente la laparoscopía permite tratar la hernia por la cual llega el paciente a la consulta y fue el motivo por el cual operamos al paciente, sino que también nos va a prevenir, tratar otras hernias que pueden aparecer en los otros tres sitios de debilidad. Todo lo demás lo podemos discutir. Dolor agudo o dolor crónico, rápida recuperación, todo lo demás lo podemos discutir. Pero creo que aquí tenemos que centralizar los tres aspectos claves que tienen que ver con la importancia de la laparoscopía en los defectos de la región inguinal. Cuando nosotros vemos el trabajo del grupo brasilero, ellos definen tres zonas en sentido creciente de complejidad respecto a la disección. Y aquí me permito una apreciación personal. En primer lugar, ellos lo que plantean es empezar por la zona 1, que es la zona lateral. ¿Lateral a quién? Lateral a los vasos gonadales. Continuar con la zona 2, que es la zona medial. ¿Medial a qué? Medial a el conducto deferente. Y terminar por la zona 3, que es la zona de mayor complejidad, saco indirecto, elementos que luego van a constituir el cordón espermático y por allá abajo encontrarnos, ojalá que nunca, con los elementos vasculares más importantes del triángulo de Doom. Nuestra historia misma, y acá viene lo que yo disiento, es que nuestros maestros siempre nos enseñaban a que tratemos de abrir camino inicialmente en nuestras cirugías a la zona más compleja para no dejarlas en última instancia, porque en última instancia siempre nos encuentran mucho más cansados en el acto operatorio, razón por la cual nosotros siempre empezamos por la zona 2, continuamos por la zona 3 y la zona de menor complejidad, aunque no debe ser subestimada porque esta es la zona por donde discurren los nervios y podemos dejar una secuela permanente, la zona 1 que tiene una menor exigencia en la disección anatómica. Si nosotros nos centralizamos pura y exclusivamente en la zona 2, vamos a ver tres sectores muy bien definidos. El sector del complejo pubis Cooper, por encima del mismo, un sector que anatómicamente coincide con el triángulo de Hesselbach, donde reposa la fascia transversalis, lo que nuestros maestros nos habían enseñado como el piso del trayecto inguinal, y por debajo del complejo pubis Cooper, fundamentalmente parte del rectus, la vejiga ya desplazada. Ahí vamos a encontrar fundamentalmente un complejo vascular anastomótico, la llamada corona mortis, pero también tenemos que saber que en ese sector existe otra área de debilidad que es la que queda representada por las hernias obturatrices. Ahora bien, anatómicamente, ¿cuál es el concepto de la Y invertida? Sus elementos anatómicos constitutivos son el punto número 1, los vasos epigástricos inferiores, el punto número 2, el conducto deferente, y el punto número 3 son los vasos gonadales. Estamos viendo el paciente desde el ombligo hacia la pelvis, por lo tanto, esto sería homologable a una región inguinal derecha. Si nosotros extrapolamos una Y invertida, vemos que perfectamente los elementos anatómicos emulan la imagen a la cual hacemos alusión. Si nosotros dividimos la Y invertida por el tracto iliopúbico, nos vamos a encontrar entonces tres sectores.
perdón, 5 sectores, que son los que llamamos los 5 triángulos del orificio miopectíneo. 3 de ellos corresponden a sitios anatómicos para el desarrollo de hernias. 2 de ellos son áreas de mucho peligro, una vascular y otra nerviosa. Fíjense, lateral, o sea, externo a los vasos epigástricos inferiores, el triángulo lateral, está en la proyección del orificio inguinal interno, lo que antes llamábamos orificio inguinal profundo, que es, en síntesis, el sitio donde aparecen las hernias inguinales de tipo antiguamente llamadas indirectas o intrainguinales, hoy llamadas, de acuerdo a la escuela europea, hernias laterales. Medial a los vasos epigástricos inferiores, entonces, el triángulo de Hesselbach. Allí aparece la debilidad de la fascia transversalis, mal llamado pseudosaco, sino más bien una debilidad propiamente dicha de la fascia transversalis. Por lo tanto, estaríamos hablando de lo que antes denominábamos hernias retroinguinales o directas, hoy llamamos hernias mediales. Y por debajo del tracto iliopúbico, medial al conducto deferente, el triángulo femoral, entre el conducto deferente y los vasos gonadales, el triángulo de Dunn, debajo de ello van a reposar los vasos ilíacos y por fuera de los vasos gonadales vamos a encontrar el triángulo del dolor o el triángulo de la sensibilidad. Este es un video muy simpático que tuve oportunidad de capturar en las redes sociales. Ese título no lo puse yo, ese título le doy crédito a quien compartió este video, que de alguna manera refleja las hernias que nosotros podemos encontrar en la región inguinal. Ahora, la pregunta que nosotros siempre nos hacemos es, ¿y por qué si hablamos de hernias mediales, de hernias laterales y de hernias femorales, no contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la transferencia del conocimiento de que también hay otro punto de debilidad que son las hernias obturatrices? En este sentido, les voy a mostrar un pequeño video donde se puede ver perfectamente un cojinete o almohadilla grasa. No sabemos si esto es verdaderamente una hernia o puede ser un lipoma. Lo que sí sabemos es que está ocupando lo que nosotros llamamos un defecto u orificio obturatriz, que está muy bien circunscripto por esta corona que aquí se ve a la perfección, que es la corona mortis, que no es más que el circuito anastomótico entre vasos provenientes de los epigástricos inferiores y de los vasos obturatrices, pero por sobre todas las cosas, podemos no saber si esto es el verdadero motivo de consulta del dolor, como hernia oculta, o en definitiva es una almohadilla o cojinete graso preexistente en el paciente. Una cosa muy importante, nadie puede llegar a predecir qué va a pasar con el paciente en unos años y dejar abandonado ese lipoma sin reducirlo puede transcribirse con el tiempo en un futuro en una hernia que nosotros exprofeso hemos dejado abandonada. Por eso, nuestro primer postulado, nuestra primer premisa, nuestra primer propuesta es ampliar los límites del triángulo inferomedial y ya no circunscribirlo solamente a las hernias femorales, sino que también hacer entender al novel cirujano que está dando sus primeros pasos en la reparación de estas hernias, que vaya a buscar, que vaya a interrogar la zona correspondiente a eventuales procesos herniarios obturatrices. En este sentido, esta es la visión crítica de seguridad que uno tiene que conseguir con una zona 2 completamente disecada, una zona 3 perfectamente disecada y una zona 1 completamente disecada. Esto es lo que dice Félix y Daes que hay que conseguir previo a la implantación de la prótesis. Y esto es lo que hay que alcanzar finalmente, que la prótesis que nosotros vamos a poner, una prótesis de un tamaño no inferior a 15 por 12 centímetros, quede perfectamente extendida. Como digo siempre, como la alfombra de una habitación, sin rugosidades, sin dobleces, pero por sobre todas las cosas que tenga un overlap o solapamiento suficiente para poder contemplar lo que desde hoy sabemos que son los 4 puntos débiles que puede tener el orificio miopectíneo. Y la explicación, ni más ni menos, está representada en esta imagen. Las mallas deben cubrir todas las zonas débiles posibles y presentes en el orificio miopectíneo.
no solamente vamos a tratar la hernia actual, la que motiva al paciente a la consulta, sino que también debe prevenir las otras hernias que pueden llegar a aparecer en zonas, en puntos débiles del orificio miopectíneo. La regla de los 3/3 todavía no ha sido publicada. Estamos finalizando algunos conceptos prácticos y unos nuevos esquemas para ser enviados para su publicación. Y esta regla de los 3/3 es clara y concreta. El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Para dejarlo nuevamente claro, el tercio superior, la búsqueda sistemática de los defectos mediales; el tercio medio, la búsqueda sistemática de los defectos crurales; y el tercio inferior, la búsqueda sistemática del defecto obturatriz. Así queda entonces constituida la regla de los 3/3 y queda en nuestra memoria entonces la idea que cuando vamos a hacer la disección de la zona 2 hay que ir en búsqueda entonces de 3 defectos posibles que quedarán medial a los vasos epigástricos inferiores y medial al conducto deferente en el varón. En definitiva, cuando nosotros repasamos el concepto de la visión crítica de seguridad, nos deben quedar 5 triángulos, Hesselbach, muerte, dolor, pero también el lateral, y desde hoy pensar no solamente en una hernia femoral, sino también obturatriz; 3 ligamentos, el Cooper, el lacunar y el iliopúbico; 3 vasos, los epigástricos inferiores, ilíacos, corona mortis; y 3 nervios, el genitofemoral, el femoral y el femorocutáneo lateral. Esto es algo muy didáctico, nosotros lo practicamos rutinariamente con nuestros residentes y rotantes, es el concepto de la visión transabdominal, en este caso de una región inguinal derecha en un paciente varón. Se ve perfectamente el triángulo medial, el lateral, el fémur obturatriz, el DUM y pain o de la sensibilidad. Ahora bien, cuando esto lo extrapolamos en el sexo femenino, podemos ver perfectamente el triángulo medial, el triángulo lateral, el fémur obturatriz, pero el único elemento macroscópicamente visible en este orificio miopectíneo en la mujer es el ligamento redondo. Por lo tanto, el gran interrogante es cómo podemos hablar, cómo podemos transmitir el concepto de la Y invertida y los 5 triángulos en la mujer donde realmente no existe. Fíjense que si nosotros hacemos la misma imagen que hicimos para el varón, emulando los elementos anatómicos, la Y invertida y los 5 triángulos, explícitamente no es aplicable en las mujeres. Y este fue otro de nuestros interrogantes. Fíjense que lateral al ligamento redondo, no existe ningún elemento anatómico macroscópico visible que divida el triángulo de Dunn y el triángulo de la sensibilidad. En definitiva, nosotros como siempre debemos hacer, rendir homenaje a quienes son los primeros que hacen la primera descripción, o en su defecto a quienes han dado los primeros pasos. Hemos revisado la literatura y hemos encontrado esta publicación en Surgical Endoscopy en el año 1994, donde Seid, en una de sus publicaciones sobre la reparación de hernias inguinales, describe en el hombre, y repito, en el hombre, lo que él llamó el trapezoide del desastre. El trapezoide del desastre es un área geométrica que queda por fuera de, digamos, queda lateral al conducto deferente, lateral a los vasos gonadales, extendiéndose lateralmente o externamente hacia la espina ilíaca anterosuperior. En definitiva, es un concepto perfectamente aplicable en las mujeres, no aplicable estrictamente el concepto de la Y invertida, como hemos aprendido, y por eso hemos propuesto con el doctor Brea Andrade de no considerar 2 triángulos que en realidad no existen en la mujer, sino que tomar el concepto descrito por Seid en el varón y llevarlo a la mujer como trapezoide del desastre, como aplicación perfecta de lo que remeda la anatomía. Anselmo Pelosio, un historiador de la medicina, esbozó una frase que a mí me marcó y que decía o rezaba
que no puede conocerse una ciencia sin antes conocer su historia. Siempre hubo un predecesor que de alguna manera algo hizo por lo que nosotros pensamos hoy. Fíjense que quizás muchos de ustedes lo tengan, pero este es el famoso manual, tratado, lo que ustedes le quieran llamar, que ha hecho a puño y letra nuestro querido Alfonso Albanese. Si ustedes amplían esta imagen y hoy se llevan el concepto que acabamos de mencionar, volvemos a ver el concepto de la Y invertida, que no fue descrito como tal, pero sí la anatomía es totalmente invariable y se ve de la misma manera como lo venimos describiendo. Spo, en una publicación en el año 1991, muestra esta disección cadavérica de una región posterior del orificio miopectíneo. Y si prestamos atención, vasos epigástricos inferiores, conducto de frente, vasos gonadales. En definitiva, volvemos a ver esta imagen característica de la Y invertida. ¿Qué hizo entonces Marcelo Furtado en la historia? Le puso un nombre y apellido. Dijo que de acuerdo a los reparos anatómicos, nosotros podemos hacer una interpretación mucho más sencilla si nosotros hablamos de una Y invertida y todo esto lo dividimos en 5 triángulos. Todos nosotros hemos aprendido estas muy bonitas imágenes, pero nosotros hemos también hecho nuestro aporte. Y nuestro aporte a partir del día de hoy es ampliar los límites del triángulo femoral y hoy atender también a la presencia de defectos obturatrices en el hombre y en la mujer, pero por sobre todo en la mujer ya dejar de pensar en la existencia de 5 triángulos, porque el concepto de la Y invertida no fue descrito para la mujer, sino que fue descrito para la anatomía del hombre, y poder hablar entonces de 3 triángulos y un trapezoide del desastre. Creo que Leriche en 1906 lo dijo prácticamente todo. Muchas veces hay cosas que no les prestamos atención y en el devenir del tiempo terminamos aplicando algún nuevo concepto, fundamentalmente de anatomía estamos hablando. Y respondiendo a un gran amigo, el doctor Roberto Estrada, un amante de la laparoscopía, le contestaba a una de sus felicitaciones que hizo a través de las redes sociales, y mi idea es no pensar de que nuestra intención es sustituir absolutamente nada, sino que ampliar los conceptos que teníamos hasta ahora. Lo único que nos queda a nosotros es difundirlos. A ustedes les queda una doble tarea, no solamente incorporarlos, sino también difundirlos para las nuevas generaciones. Esto ha sido publicado en la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia, ¿sí? Es editorial Arán, que ustedes pueden acceder a través de Google. Esta es la portada de la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia. Pueden buscar el trabajo que ha sido publicado en inicios del año 2021, en inicios de este año, y finalmente uno puede hacer una descarga inmediata y gratuita, poder incorporarlo a la biblioteca virtual, poder leer el trabajo y poder también sacar sus propias conclusiones, que a su vez puede servir también para difusión a las nuevas generaciones. Una vez más, quiero agradecer a Pablo, a la Sociedad de Cirugía de Tucumán por la invitación a este evento y quedo a disposición para toda consulta o toda pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias, Ezequiel. Excelente presentación, conceptos muy claros. La verdad que tener en mente estos nuevos conceptos anatómicos, sobre todo la diferencia entre el hombre y la mujer, es muy importante, y también buscar las hernias obturatrices. Yo una sola pregunta te haría y después pido que dejen todas las preguntas a través del chat, así las realizamos, o al final abrimos los micrófonos. Yo le preguntaría a Ezequiel, ahora el cirujano general que está empezando en la patología de pared, o el residente, ¿cómo puede llegar a hacer el reconocimiento de la anatomía o cómo dar sus primeros pasos en las técnicas laparoscópicas de la hernioplastia? Bueno, es una excelente pregunta, pero esa excelente pregunta tiene una respuesta que está validada por la literatura. En primer lugar, nosotros tenemos que inculcarle a nuestros residentes y al cirujano que ya
tiene su título, pero que va a dar sus primeros pasos en hernia laparoscópica, que hay algo que no se negocia, que es el estudio exhaustivo de la anatomía. Nosotros tenemos que tener un concienzudo reconocimiento de cada uno de los elementos anatómicos. El punto número 2 tiene que ver con que en los primeros pasos están estrictamente vinculados a la teoría halstediana. Hay que ver mucho, seguir viendo mucho más y seguir viendo mucho más hasta comenzar a familiarizarse con la anatomía. Una vez que nosotros vemos el paso subsiguiente es ayudar. Y yo siempre digo que mientras vemos y ayudemos, tenemos que pasar a otra instancia más, que es lo que vos muy bien hacés en Tucumán, que es la simulación. Es crucial crear modelos que puedan emular, que puedan simular lo que después vamos a tratar en el paciente. Y finalmente, como algo, creo que es una condición sine qua non, no operar siendo nosotros los que tenemos el mayor conocimiento, sino estar al lado de alguien que tenga un conocimiento que supere al nuestro. Este es el mejor camino que nosotros podemos labrar. Mirá, te voy a contar algo, digamos, algo fuera de la jornada, de la charla. Hoy tuve una reunión de trabajo y en esa reunión de trabajo estábamos discutiendo con el doctor Sergio Roll algo muy interesante y lo muy interesante es con qué damos el primer paso. Y creo que el primer paso hay que darlo con hernioplastia transabdominal, con TAP. ¿Por qué? Porque el cirujano se ha familiarizado haciendo la laparoscopía vesicular, haciendo la laparoscopía apendicular, ha entrado al abdomen agudo y lo único que queda posteriormente es haber entrenado las habilidades y destrezas simuladas de la hernia y llevarlo directamente a la región inguinal. Y después tratar de comenzar a dar los primeros pasos navegando el espacio extraperitoneal. Creo que ese es el camino, primero por TAP y después por extraperitoneal. Excelente, muchas gracias, Ezequiel. Hay una pregunta en el chat y que pregunta si cómo hacen la disección empezando la secuencia zona 1, 2 y 3 no sería la correcta, preguntan. El doctor Layuz. Lo respondí eso. Dije que personalmente hago la apertura del colgajo peritoneal y nosotros en nuestro grupo hemos sistematizado comenzar visualizando el complejo pubis Cooper como fundamental. Pasamos la línea media, pasamos la sínfisis, por lo menos 2 o 3 centímetros para lograr un buen solapamiento de la malla. Vamos hacia arriba buscando defectos mediales, seguimos con defectos obturatrices, el crural nos queda en el mismo momento, o sea, el crural a nosotros, o femoral nos queda inmediatamente cuando nosotros exponemos el complejo pubis Cooper. De allí pasamos a la disección del compartimiento medial de la zona 3, visualizando el orificio inguinal interno, el saco lateral, el probable lipoma. Vamos hacia abajo, despejando el deferente, los vasos gonadales y liberando el flap inferior, el colgajo inferior de peritoneo, y automáticamente cuando la zona 2 y 3 están todo liberado, lo único que nos queda es hacer este movimiento separando el tejido areolar y dejando siempre la grasa preperitoneal pegado a la pared para no exponer los nervios. No se te escucha, Pablo. Otra pregunta que acá aparece en el chat es, ¿qué hacemos con el ligamento redondo en la mujer? Mirá, con el ligamento redondo ha habido todo un mito. Yo era un fiel defensor de proteger al ligamento redondo, al punto tal de que prefería hacer una sección lateral al ligamento redondo, como si fuese en vía de tren, con el único propósito de preservarlo y después hacer una sutura. Imagínense que suturar hacia el frente hacia uno u otro lado en el TAP, en el inicio de la curva de aprendizaje se complejiza. Imagínense tener que hacer una sutura en sentido vertical, céfalo-caudal o caudo-cefálico. En definitiva, si el peritoneo está muy pegado, hagan la sección del ligamento redondo. La recomendación es cómo hacerlo, que eso es lo más importante. Siempre alejado al orificio inguinal interno. Recuerden que por su borde inferior,
por la vertiente inferior del orificio inguinal interno, pasa a la rama genital del génito femoral, y por seccionar el ligamento redondo le podemos poner al paciente una lesión nerviosa. Y la otra cuestión, ya aprendida por todo cirujano general, hagan una buena hemostasia de ese ligamento redondo. Bien, muchas gracias, Ezequiel. Creo que vamos a pasar a la segunda charla. Muy interesante, muy claros los conceptos. Y una vez más, felicitarlo, Ezequiel. Y yo no sé si vos te acordás que una vez yo te dije que eras el nuevo GERSAS 4.0 por la cantidad de aporte que has hecho. Y creo que eso ya tiene una marca registrada, la cantidad de aporte que haces a la patología de pared abdominal. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias por la comparación no merecida, pero como sos mi amigo te la voy a aceptar. Pero los demás no lo crean. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir con la segunda parte de esta charla, esta noche dedicada a la pared abdominal, con el doctor Derlin Juárez Múas, quien es MAC, es miembro de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia. También es un cirujano general especializado en tratamiento de la patología de paredes abdominales. Se desarrolla en el Hospital Materno Infantil de Salta y él nos va a hablar sobre eventroplastia laparoscópica segura, tips and tricks. Adelante, Derlin. Bueno, Pablo, muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad que un placer estar de nuevo con amigos tucumanos. Vi muchos conocidos y amigos en el chat, así que es un placer compartir con ustedes. Vamos a tratar de ser lo más práctico y simple posible, así que yo comparto, si se ve me avisan y largamos, Pablo. Se ve perfecto, Derlin, adelante. Bien, bueno. La eventroplastia convencional o laparoscópica, como todos sabemos, es un procedimiento muy habitual en un servicio de cirugía general, y algo más importante es que los defectos de pared representan un problema de salud pública por su gran impacto en un servicio, en un hospital y en un ministerio. La hernioplastia ocupa el segundo lugar de las intervenciones quirúrgicas luego de la patología biliar. Por lo tanto, creo que no debe haber cirujano residente que no maneje la patología herniaria, y dentro de eso sabemos que las eventraciones de cualquier procedimiento quirúrgico, el 50% ocupa o aparece dentro del año de posoperatorio. Y el porcentaje es muy variable, muy amplio, y va a depender del tipo de cirugía de envergadura que se haga. Pero la incidencia ronda entre el 11 y el 29%, y puede llegar a un 40% y aún más si hay antecedente de infección del sitio quirúrgico. Y las eventraciones laparoscópicas no son excepciones. Fíjense, la cirugía laparoscópica obviamente va inherente a la envergadura de la cirugía, puede llegar hasta un 10%. Va a depender del tamaño de la incisión de los trócares o de extracciones de piezas, y puede superar hasta el 10%, o sea que no es despreciable. Y dentro de eso hay un subcapítulo, las eventraciones de una eventroplastia laparoscópica, o sea, la recidiva de una eventroplastia laparoscópica. Y hay un corte, un trabajo del 2008 del doctor Ceruti, donde hacía un corte en los 10 centímetros del diámetro transverso del anillo, donde por encima de los 10 centímetros la mitad de los pacientes recidivaban y por debajo un 8%. Si bien estos valores cambiaron actualmente, porque en ese momento los anillos prácticamente no se cerraban, y ahora sí, este porcentaje es muy variable porque ahora tenemos neoadjuvancia que no permite cerrar un anillo sin tensión y favorecer un mejor posoperatorio y por ende reducir la recidiva, que también lo vamos a tocar en el transcurso de esta charla. Y no es ajeno a las complicaciones y tiene una mortalidad de un 0,24%. Acá intenté discriminar puntos claves como para hacer que una eventroplastia sea lo más segura posible. Estos son 5 puntos y vamos a tratar de desarrollarlo uno por uno a medida que estamos en un consultorio hasta que estamos en quirófano.
Primero, es fundamental la selección del paciente. ¿Qué paciente podemos llevar a una eventroplastia laparoscópica y cuál no? Dentro de eso tenemos que ver los factores de riesgo que nos predisponen a una eventración. Y de hecho, esos factores tenemos que corregirlos para no tener una recidiva. Ya sea la obesidad, el tabaquismo, si está en quimioterapia, radio, son factores fundamentales, si hay una hipoproteinemia, si es un paciente EPOC. Y son factores fundamentales a tener en cuenta y tenemos que conocer como cirujano qué antecedentes quirúrgicos tiene el paciente. No es lo mismo operar una hernia primaria que una hernia recidivada. Y si se usó prótesis, es fundamental saber dónde se usó la prótesis para ver si nos conviene hacer un abordaje laparoscópico, endoscópico o un abordaje anterior. Para comenzar como cirujano general, el tamaño ideal para una eventroplastia es entre 3 y 10 centímetros del anillo. Y si queremos ser más benevolente al comienzo, hasta 6 u 8 centímetros se puede cerrar sin ningún problema, hablando del diámetro transverso. Longitudinal puede ser sifopúbica y lo cerramos, no hay problema. Antecedente de infección del sitio quirúrgico y prótesis. Este es un punto clave, sobre todo cuando hay infecciones de prótesis, pueden quedar nichos de microabscesos en la pared abdominal que si operamos de manera muy apresurada, puede favorecer una reinfección de la prótesis y condicionar un fracaso de la técnica. Por eso, en antecedentes de infecciones protésicas, es preferible hacer un buen tratamiento antibiótico y esperar por lo menos 9 meses para poder reoperar al paciente. Otro antecedente importante, a veces queremos operar y hay pacientes que tienen antecedentes de abdómenes abiertos, abdómenes catastróficos, y la verdad que eso nos va a llevar a un fracaso de la cirugía. En la selección del paciente, esto es lo que le hablaba. No es ideal empezar con un paciente hiperobeso, donde del vamos tiene una recidiva 8.3% más que un paciente delgado, pacientes con cirugías múltiples como esta, colecistectomía laparoscópica convertida, pseudoquiste de páncreas, abdomen abierto, y que tiene una eventración en el flanco, una eventración lateral pegada a un reborde óseo que es difícil de afrontar. O esta paciente que me llega al consultorio con una pérdida de derecho de domicilio de las vísceras abdominales buscando una cirugía laparoscópica. Estos no son candidatos para una cirugía laparoscópica, por lo menos en el inicio de la curva. O grandes defectos pegados al reborde óseos, antecedentes de colecistectomía, donde ya tenemos que manipular un gran saco, gran contenido de asa, o esto como abdomen abierto, donde por más pequeño que sea el defecto, sabemos que la liberación y disección del contenido del saco o la enterolisis, o como le gusta al doctor Palmisano, el emprolijamiento de la cavidad, va a ser dificultoso, por lo menos en un experimentado, mucho más en un cirujano que recién empieza. Otro punto a tener en cuenta es el ingreso a la cavidad. Tenemos dos formas de hacerlo. Lo clásico recomendable es un acceso lejos al defecto herniario o a las cicatrices de la pared abdominal. Lo podemos hacer con técnica cerrada, con aguja de Beres, en el punto de Palmer o lejano a las cicatrices, o con un trocar de Jason o trocar óptico. Lo que sí es claro que la injuria existe con todos los abordajes, sea con aguja de Beres, sea con trocar varón. El porcentaje de injuria intestinal es entre un 2 y un 5% y tenemos un promedio de hemorragias del 2%. Lo importante acá es identificarla y tratarla. ¿Yo qué hago? No por rebeldía, sino por los años que vamos haciendo esto y por lo que hacemos todos los días. Si yo le digo, ¿por dónde entramos en una vesícula? Me van a contestar por el acceso umbilical. ¿Por dónde entramos para un apéndice? Por acceso umbilical. Y si yo les planteo, y si tiene una pequeña hernia umbilical, ¿por dónde entra? Y me van a contestar por acceso umbilical. Bueno, yo en la eventración hago exactamente lo mismo. Ingreso por el ombligo, a pesar que pueden ver, acá tengo un defecto paraumbilical, acá hay un defecto pequeño umbilical. Ingreso con técnica abierta, con el trocar sin punzón, y coloco el trocar en el ombligo. Y acá van a poder ver, cerciorar de lo que le digo, que no importa a dónde esté el defecto que tenga, yo entro por el ombligo
y me permite colocar los trócares de trabajo más rápido, con una triangulación más precisa que si entro a ciegas con los trócares laterales. Fíjense acá una eventración para umbilical, puse el trócar en el ombligo y después coloqué los trócares. Y me permite hacer el neumo acá. Si tengo una eventración en fosa ilíaca izquierda, coloco los trócares en el hipocondrio derecho. Si tengo una eventración en fosa ilíaca derecha, coloco los trócares en el hipocondrio izquierdo, o acá tiendo a colocarlo subsifoideo un poco subcostal derecho, porque me queda muy práctico el cierre con sutura, que ya les voy a mostrar, de una eventración de fosa ilíaca derecha. Podemos jugar con la posición de los trócares, es muy variable, y una vez que estamos en la cavidad tenemos que identificar los defectos herniarios, pero para eso debemos reducir el contenido, liberar el epiplón, liberar las asas. A veces tenemos, como el video de la derecha, defectos múltiples, pero lo que tenemos que hacer es ir desde la parte más lejana del defecto herniario, liberar las adherencias de manera lo más roma posible. Yo tiendo a usar mucho electrocauterio cuando estoy seguro de que no hay asas intestinales. Si estoy con dudas de que es una asa intestinal, uso tijera y disección roma, como pueden ver algunos gestos para ir creando el espacio, y como me decía el profe Ebrahim, siga la espumita. Bueno, nosotros acá seguimos la espumita con el plano más avascular posible, hasta que aparece las asas intestinales, y empezamos a usar disección, divulsión, tracción, contratracción, tijera, y si la tijera no corta bien, cambiamos la tijera. Lo ideal es un material adecuado para poder liberar todo, identificar los anillos, en este caso ventrógeno, y medirlo. Cosa que midamos el defecto, tanto longitudinal como transversal, lo que nos va a permitir seleccionar de manera adecuada el tamaño de la malla. Y les quiero mostrar unos videos de grandes adherencias, reintervenciones, ventraciones recidivadas. Siempre usar el material más atraumático posible, como pinzas atraumáticas para manipular asas intestinales, tijeras que corten bien, cosa que no produzcamos un cizallamiento o un desgarro, que muchas veces lo peor que nos puede pasar es que sea una lesión inadvertida intestinal. Debemos hacer, como dije recién, movimientos de tracción y contratracción, como toda cirugía, uso controlado de electrocauterio. Acá en el video de la derecha estoy liberando un espacio de Retzius, bajando la vejiga, y en este caso la dejamos infladita como para que nos permita ver bien. Era una eventración recidivada hasta que vemos el complejo Cooper-Pubis bilateral. Esta es una eventración suprapúbica, como pueden ver ahí. Tocamos la diástasis de los rectos y hicimos unos puntos de tracción para favorecer el cierre con sutura continua. Y en el video de la izquierda pueden ver la gran adherencia de asas intestinales. Este es un paciente operado por una diverticulitis colónica, un Hinchey, el cual operaron los coloproctólogos, vieron un defecto herniario, cerraron la pared posterior, pusieron una malla de polipropileno pesado, en teoría preaponeurótico, a los ribs stopá, y fíjense, acá interpreto que se desgarró la aponeurosis posterior, puso la malla a la cavidad abdominal, y esto generó una gran adherencia. Acá tenemos que tener cuidado, paciencia. Fíjense cómo cambio la tijera, buscamos la que le preguntamos al instrumentista cuál corta mejor, para tratar de no producir una lesión intestinal y liberar completamente todas las adherencias para identificar el anillo ventrógeno de la mejor manera posible y poder medirla. Y a veces tenemos defectos múltiples, por supuesto, y es preferible a veces que en el intestino quede un parche de peritoneo o de fibrosis y no producir una lesión de una asa intestinal. Ahora bien, hemos liberado, hemos identificado el anillo, lo hemos medido, ¿y qué hacemos con este anillo? Bueno, hoy en día lo que hacemos es un cierre del anillo lo más hermético posible. Para eso tenemos dos formas o artilugios, sea con puntos transfixiantes o con una sutura continua, que lo ideal es una sutura barbada. De preferencia mía es un calibre 0. Acá pueden ver a la derecha un calibre 0 con aguja CT1.
Esta es de laboratorio de Johnson. 7.1 porque es una agujita más grande, permite pasar puntos más firmes. Y el de la izquierda es un Stratafix antiguo, que era un calibre 0 y correspondía por las barbas que le hacían a un 2 ceros. Esto, fíjense, el de la izquierda es una hernia recidivada tratada por un cirujano plástico con una penetración de McBurney, le hizo una dermolipectomía, puso una malla en un tipo Rips Stoppa y recidivó en la fosa ilíaca derecha. Se ve una malla de polipropileno liviano o intermedio, y donde se retrajo la malla y la ventración fue lateral a la malla. Esta es la ventración de fosa ilíaca derecha. Yo utilizo ese borde fibroso con malla para hacer un cierre bien hermético desde cefálico hacia lo más distal cercano al Cooper derecho. Hemos bajado todo el peritoneo como si fuese una hernia inguinal. Tomamos los sacos con los puntos para evitar el seroma, que ronda entre un 4 y un 16%. Con 1 o 2 puntos simplemente es necesario para ya dejar fijo el saco y reducir ese porcentaje de seroma. Fíjense, el cierre hermético permite un mejor soporte de la malla y no abomba la malla o un bulging en el postoperatorio. Esta es la otra opción, un defecto promedio entre 6 y 7 centímetros. Así hacíamos antes, punto transfixiante, puede ser con un endoclose, con una aguja de reverdín, o puede ser simplemente con una boca 14 haciendo un asa con un prolene, y extraemos el hilo para poder hacer un cierre. Este es un cierre a tensión, son 2 o 3 puntos, que no es hoy en día lo ideal, pero así lo hicimos muchos años y no dio buenos resultados. La idea es reducir la solución de continuidad para que tenga un mayor contacto la malla con la pared abdominal y obviamente la reparación sea más firme. Fíjense cómo con 2 puntos transfixiantes, con cuidado para no producir, ingresar de golpe y producir una lesión intestinal. Ahí aumentamos el neumo y cuando pasamos los puntos bajamos a 4 o lo más bajo posible para producir el cierre y anudación subcutánea. Manejamos las prótesis, fíjense, son prótesis viejas. A mi entender, esta era una Fisher-Mesh, la mejor malla que existió. Nos cambiamos los guantes en este momento. En este momento abrimos las prótesis, los puntos de sutura, que no esté expuesto previamente para evitar la contaminación. Esta es una malla que usábamos de doble faz de cualquier lado, una malla transparente que permitía una falsificación. Le hacíamos 4 puntos cardinales. Y esta es una malla que viene con doble faz. Siempre hay que tener en cuenta cuál es la cara parietal y cuál es visceral. Habitualmente la que tienen un gel son la cara visceral. Y estos son 4 puntos cardinales de polipropileno. Quizá eso nos permitió usar esta malla sin tener tanta recidiva como está descrita, porque había un error de poner esta malla con una capa de poliglecaprone y fijarla con táquer absorbible, que tenía el mismo tiempo de absorción, y cuando el táquer ya se absorbía, la malla todavía no estaba fijada y obviamente quedaba suelta o mínimamente adherida. Recidiva. Nosotros la fijamos siempre con el polipropileno puntos cardinales, lo que la malla permanecía en su posición. Fíjense, la malla no toca la piel, donde la infección protésica ronda el 1%. Acá colocamos la malla, esta para la fosa ilíaca derecha que le mostré recién, la eventración, la ponemos siempre, la capa de gel va hacia el contacto visceral, con los puntos transfixiantes para posicionar. Hoy en día prácticamente no los anudamos. Siempre que sea este tipo de malla, que tenga una cara parietal de polipropileno o poliéster que se adhiere fácilmente. Esta es una aguja de reverdín para extraer los puntos y fijamos la malla Supra Cooper. Acá estamos usando diferentes medios de fijación, Absorb-A-Tac, Secure Strap. Lo que le quiero mostrar acá, que tratamos de dejar la malla lo menos posible de malla en contacto con víscera. Ahí estoy fijando Supra Cooper y tratando de cubrir lo más que se pueda la malla con tackers o con puntos para dejar lo menos expuesto posible y transformar una técnica IPON Plus en un PIPON que es parcialmente intraperitoneal online mesh, y de esta manera tratar de reducir lo mínimo que se pueda las adherencias. Fíjense cómo tratamos de cubrir con peritoneo y por lo menos la mitad quedó cubierta.
Este es un caso que quiero mostrarles, acá es controversial cómo se puede tratar. Esto es una paciente con este tipo de ventración. No sabíamos si teníamos chance de hacer la laparoscópica o no, era tercera recidiva. Fíjense el trocar por la zona del defecto, sin punzón, entramos sin hacer fuerza, redujimos el contenido. Lo que podemos hacer en este caso es resecar el saco, reintroducir de forma convencional el contenido, fíjense cómo me estoy ayudando con el dedo de afuera, y después colocar la malla de manera laparoscópica, que es lo que hicimos nosotros. Resecamos el saco, hicimos el cierre del anillo de manera convencional con polipropileno, como cerramos los anillos, porque la experiencia nos dijo que si usábamos material absorbible tipo Bicryl PDS, a la larga tocamos el borde del anillo abierto, cubierto por malla, termina siendo tipo puente. Esta es la malla que usábamos, era Physiomesh, tacker y reabsorbible. El objetivo de esto es reducir la disección de los planos retromuscular o de celular y reducir el seroma posoperatorio. Como toda cirugía, y al que opera le van a aparecer complicaciones. Esto es lo más común, sea vesícula, hernia, apéndice. Podemos tener un sangrado del trocar. Siempre recomiendo retirar los trocar bajo visión directa, sea el procedimiento laparoscópico que sea. Por instinto y querer irnos rápidos, queremos coagular con Maryland o con Hook, y muchas veces sangra más. Al segundo intento, que no para, ingreso con endoclose, un punto transficiente, y es suficiente para hacer un control hemostático de este tipo de sangrado. Y de paso cerramos el puerto, sobre todo si es de 10 milímetros. Otro punto a tener en cuenta son las eventraciones de estos sitios de trócares. Fíjense, un trócar de 5 es prácticamente inexistente, pero tengo una repa que hice para una diástasis y me apareció una eventración de un trócar de 5 bien lateral. Si el trócar es de 10 milímetros, el porcentaje de eventración es de 0,23, pero fíjense, si pasamos a 12 milímetros se va a 3,3% de eventración, y creo que no debe haber ser humano que no amplíe una incisión de un trócar de ombligo para extraer una vesícula o una litiasis grande, con un promedio de 1%. Si hemos tenido una eventración suprapúbica y hemos liberado el espacio del rectus, o en una, como este caso, una hernioplastia umbilical, y tenemos duda de perforación vesical, yo coloco 300 centímetros cúbicos de fisiológica con azul de metileno, se llena la vejiga perfectamente y vemos si hay filtración o no, y nos podemos ir tranquilo sin dejar sonda vesical, y la perforación en procesos pelvianos de pared ronda el 1%. La lesión visceral inadvertida, la más peligrosa, ronda el 2%, y nos enteramos tarde, entre un tercero y un quinto día, pacientes con un hilio posoperatorio, un abdomen que no arranca, distensión, fiebre, vómito posoperatorio o a veces por un SIRS. Y ahí tenemos varias opciones que podemos hacer. Reparar de manera laparoscópica la perforación si nos dimos cuenta, y seguir si no hay contaminación de la cavidad abdominal, y hacer cualquiera la versión, IPON o IPON Plus, o convertir una cirugía, como hice acá, convencional, amplié la incisión de la herida, no hubo contaminación, esto era una eventración subcostal recidivada, post-infección de prótesis, tratamos la perforación, hicimos resección de bordes, y esto se hizo con trocar lateral, pero lo mismo perforamos, y continuamos con la eventroplastia de manera laparoscópica clásica, o podemos reparar el intestino y diferir la eventroplastia para un segundo tiempo quirúrgico, o hacer el abordaje combinado que hice yo acá. En realidad fue combinado, y acá podemos terminar por cirugía abierta, como Jennifer lo hace en el 3,6%. Y la recidiva de una eventración laparoscópica dijimos que puede llegar al 10%, según Leblanc, fíjense, tiene casi un 10%, cuando no hacía puntos transfaciales de cierre de anillo, y con cierre de anillo baja a la mitad, a un 4,5%, esto es un valor aceptable para todos estos grandes de la cirugía de pared abdominal. Y acá tenemos qué hacemos si hago una eventración laparoscópica y me recidiva esa eventración. Acá tenemos dos opciones: hacer una reparación convencional
para tratar de no entrar por una laparoscopía, porque las adherencias son increíbles, por más que diga malla para contacto con víscera, reduce la adherencia, en nuestra experiencia no es tan así. Y tenemos algunos casos hechos con una reparación endoscópica, como si fuese una diástasis. Hicimos para defectos subsifoideos, defectos subcostales, mediales, y para eventroplastias de línea media que recidivaron. Acá tuve la suerte de operar con el doctor Palmisano. Casi siempre no tengo ayudante, por eso es un privilegio. Y la eventración laparoscópica duele. Por favor, no le digamos a los pacientes, no, señor, lo voy a hacer laparoscópica porque duele menos que la convencional, porque le vamos a mentir. La laparoscopía duele, y duele más si los puntos son transfaciales, duele menos si los puntos son intracorpóreos, porque hay un cizallamiento menos del punto transcutáneo que toma los 3 planos musculares que trabajan en distintos niveles. ¿Qué podemos hacer como manejo preoperatorio de este dolor? Damos pregabalina, 150 miligramos día, por lo menos 3 días previos. Podemos hacer un tap block, y casos excepcionales, si son grandes defectos y vamos a estar como 5 horas en una ventroplastia, podemos hacer un catéter de analgesia peridural, que es menos frecuente. En el manejo intraoperatorio, el ideal es el remifentanilo, paracetamol endovenoso e infiltración local de trócares hasta peritoneo. Y en el postoperatorio yo hago de rutina en el internado diclofenac, ketorolac y diazepam, y en el ambulatorio diclofenac, peridinol y paracetamol. Obviamente faja y hielo. Y como recomendación, no entremos a operar una eventración laparoscópica, que no es igual que una hernia, no por eso subestimemos las hernias. La eventración es más laboriosa, más manipulación intestinal, si no tenemos lo instrumental adecuado, porque se puede hacer un calvario en la cirugía, si no tenemos endoclose o aguja de Reverdin, si no tenemos un porte adecuado, si queremos cerrar un anillo y no tenemos sutura barbada, intentar hacer con puntos pasados de prolene, podemos terminar renegando y la cirugía laparoscópica va a perder su lugar. Así que tratemos, no podemos sacar obviamente una foto así, pero si tenemos un palo de selfie seguramente va a ser mejor. Y podemos concluir que es fundamental la selección del paciente, tamaño del defecto menor de 10 centímetros o de 8 para abajo, ingresar a las cavidades de la manera más segura posible, siempre triangular. Los trocas debe ser un principio básico, una cirugía prolija con una coagulación meticulosa, porque si bien son babeos mínimos, pero después de una hora de cirugía queda todo rojo y no sabemos qué es nada, y si hay mallas que en contacto con esa sangre se pone color ladrillo, no vemos dónde la fijamos. Un uso controlado de la energía es fundamental, cierre del defecto siempre que se pueda total, la prótesis adecuada para contacto con víscera. Por favor, no pongamos prótesis de polipropileno clásico en contacto con víscera. Las adherencias son terribles, operamos fístulas, después no las queremos ni ver. La fijación adecuada de prótesis, y el material absorbible mejor, y como dije recién, el uso de un instrumental adecuado. Esta es una foto de Salta, del Cerro San Bernardo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Darín Juárez Moas. Excelente su presentación. Yo acá en uno de los primeros slides voy a hablar de la selección del paciente. Y yo te haría una pregunta. Si a vos te llega un paciente obeso, una gran obesidad, obeso mórbido, con una eventración pequeña de 5 centímetros, ¿qué haces con este paciente? ¿Lo mandás a que baje el peso, lo operas abierta, la haces laparoscópica? Lo mando a bariátrica, sin duda. No solamente el cierre del defecto, que el árbol no tape el bosque. Este paciente tiene un riesgo anestésico alto, un riesgo de recidiva muy alto, y es probable que algún evento adverso va a tener. Sin dudas que la cirugía laparoscópica lo va a beneficiar mucho, pero son pacientes que habitualmente son diabéticos, hipertensos, donde la obsesión por cerrar el defecto, que quizá lo pueden hacer los cirujanos bariátricos, si hacen una manga gástrica y el defecto umbilical lo cierran en el mismo momento, y después
si recidiva, si bajó de peso, cuando hagamos la abdominoplastía para resecar el colgajo dermograso, podemos hacer un cierre más definitivo de la pared, salvo que el paciente no tenga intenciones de bajar de peso. En ese caso sí le trato de resolver el defecto herniario. Perfecto. Hay una pregunta en el chat. Te felicita también por las presentaciones y en relación a los puntos transfaciales, la posibilidad de producir una infección de prótesis por los puntos transfaciales y si has tenido algún caso de infección de prótesis asociado a puntos transfaciales, ¿cómo lo tratas? Hicimos las primeras 60 casos que hicimos de ventroplastia laparoscópica, que lo presentamos en un congreso argentino de cirugía, no tuvimos ninguna infección relacionada al punto transcutáneo, ni infección de prótesis. La verdad que no tuve ninguna infección de prótesis laparoscópica. Yo creo que nada, es una buena opción, un buen gesto quirúrgico hacer un cierre transcutáneo, y la verdad que no tuve experiencia en infección, ni de prótesis ni de la herida quirúrgica en la zona del punto. A ver, hay otra pregunta en el chat. Yo estoy con problemas de conexión, vos me decís si me escuchás. Que Sí. mencionaste el uso de la REPA en eventraciones recidivadas. Sí. Si esto es así. Sí, es así. Tengo un caso clásico que le hice era una paciente con... ¿Se me escucha ahí? Hola, hola. ¿Se escucha, Pablo? Escuchamos. Ahí está. Sí, Tengo te escucho. un caso clásico que yo le hice un RIPS estopá por una eventración umbilical pequeña y una hernia epigástrica. Ya la habían operado en primera instancia por una eventración de Cole-Lap de ombligo y le pusieron una malla supraponeurótica. Recibo esa hernia, más una hernia epigástrica, yo le hago un RIPS estopa clásico. Y la paciente recidiva en la hernia epigástrica. En la segunda jornada de cirugía laparoscópica que organizo, se le hace en el curso una ventroplastia laparoscópica y la paciente recidiva de nuevo en la eventración epigástrica. Y ya tenía una malla intraperitoneal, una malla retromuscular y una prótesis pequeña a nivel umbilical. Y tenía una recidiva epigástrica. Le hice por REPA una disección amplia, apliqué doble la línea media, tipo Morestín Ceballo mínimo, y le puse una gran prótesis porque no tenía otro plano. Por eso digo que las opciones terapéuticas todas son viables, y dije que uno de los puntos importantes es saber dónde estaba colocada la malla para tratar de no entrar en ese mismo plano. Por eso la REPA es una opción más. Pues al tener todos los espacios ocupados, ya buscas un espacio, digamos, que esté virgen para colocar la malla. Totalmente. Una buena opción. Sí. Tenía todos los planos Preguntan ocupados. sobre la utilidad de la toxina botulínica en estos pacientes y otra pregunta, ¿qué índice de masa corporal opera? Dos preguntas. Te escuché de la toxina, si se usaba, y después no te escuché más, perdí ahí el audio, perdón. Uno, sobre el uso de la toxina botulínica en pacientes con eventraciones. ¿Algún comentario? Sí, usamos mucho. Nosotros creo que fuimos los primeros que empezamos a usar toxina en Argentina por el año 2017. En alimentaciones convencionales, sin dudas, cuando el defecto supera los 8 a 10 centímetros ya la usamos, y en cirugía laparoscópica es muy buen aliado, ya que hasta defecto de 10 centímetros se puede cerrar perfectamente y la colocación es tan simple. Yo hago hasta una aplicación de toxina botulínica en cada flanco para la diástasis, que va a salir publicado muy pronto, y para la eventración podemos hacer 1 o 3 aplicaciones o 5 cada lado si quieren, guiado por ecografía. Lo operamos al mes con una flacidez que el cierre es tan simple que creo que después no volvemos a operar más a esos pacientes con 10 centímetros sin toxina botulínica.
Bien, yo creo que ahí contestaste otra de las preguntas y el uso de toxina botulínica en la laparoscopía es igual que en la cirugía convencional. Es lo mismo, totalmente. Y, y sobre todo, volviendo al tema de selección de pacientes, ¿con qué índice de masa corporal operás? Paciente con eventación. Lo ideal es que el índice sea menos de 32. Eso es lo ideal porque después de 32 para arriba, la recidiva es muy alta y las complicaciones respiratorias en los postoperatorios también son altas. Pero bueno, nuestro medio a veces nos obliga a operar con índices un poco mayores, pero si podemos elegir preparar al paciente que llegue en las mejores condiciones, es operar de un índice de masa corporal de 32 para abajo. ¿Y algún comentario también sobre el tema de selección de paciente o optimización para la cirugía de los pacientes que sean tabaquistas o que tengan diabetes asociado a la obesidad? La diabetes sí, la hacemos control por endocrinología, sí o sí tiene que entrar con una hemoglobina glicosilada menor de 6,5 y si no se puede porque es difícil manejo algunos, lo ideal es que no más de 7 y si no se posterga la cirugía hasta que tiene un valor o un perfil glucémico ideal con hemoglobina glicosilada menor de 6,5. Y si el paciente es fumador, no lo opero. Si el paciente por lo menos un mes no dejó de fumar, por el riesgo cardiovascular y respiratorio postoperatorio, si el paciente no se compromete, yo siempre lo digo, es lo mismo que la grande ventración. El paciente tiene un problema con su grande ventración y también con su tabaquismo. El momento que yo lo opero, el problema es mío. O sea, no asumamos problemas que no nos corresponden. Si el paciente dice, doctor, yo no puedo dejar de fumar, y bueno, yo no te puedo operar. Porque después si el paciente hace atelectasia, si el paciente hace una neumonía posoperatoria, que la tuvimos, si el paciente hace una complicación por su diabetes, hace un TEP o hace algo, después el problema es nuestro y la pasamos mal. Yo creo que no debemos operar pacientes o forzar cirugías. Siempre, para eso está la valoración prequirúrgica, espirometría, valoración neumonológica, si son grandes ventraciones, ver la curva de la espirometría, que esté en condiciones, pero no entremos a quirófano con un paciente que no está en condiciones, salvo que sea urgencia. Muy bien. Creo que se corta. Ahí, yo te hago una pregunta, Berlín, y vos me ¿Sí? decís si ha cambiado a través del tiempo el método que vos utilizás para fijar la malla. Si seguís haciendo lo mismo que antes, cambiaste la forma de fijar la malla. A la eventración puntualmente yo le tengo mucho respeto porque la recidiva es alta. Eh, Quizás lo que cambié es reducir los puntos cardinales. Antes los fijaba todos. Hoy en día quizás pongo los puntos como posicionamiento de la malla y después esto cambió porque antes la malla que usábamos, yo usé mucho oficio mesh y la malla la poníamos de los dos lados y no me convencía la cobertura de la malla bilateral que demoraba por lo menos 180 días en que se absorbía la parte de protección de la malla y usamos un método de fijación absorbible que era el mismo tiempo que la malla y la malla quedaba suelta. Ahí le hacía puntos transfaciales de fijación cardinales. Hoy en día, al tener la malla que queda en contacto el polipropileno o el poliéster con la pared, uso medio de fijación eh, irreabsorbibles, perdón, absorbible, lo irreabsorbible ya no lo uso más. De hecho, no tengo siquiera taquera disponible con tacker de titanio. Y habitualmente, ¿cada cuánto colocar los tackers, a qué distancia, el número de tackers, doble corona? No, doble corona usé muy pocas veces. Creo que el video que mostré nada más, que era al comienzo, respetando la técnica, hago una sola corona a 1,5 centímetros del borde de la malla y promedio en 2 centímetros entre tacker y tacker. A veces gastamos una taquera entera por reventración. Depende del tamaño de la malla. Y una pregunta del chat, si hay alguna experiencia en eventación laparoscópica con anestesia peridural o raquídea. Tengo un solo caso en una eventración suprapúbica
en una paciente contraindicada a la anestesia general, una ventración creo que era de 5 o 6 centímetros, que le hicimos como si fuese una hernia bilateral. Despegamos el peritoneo de espina a espina ilíaca, bajamos el redshield y cerramos el anillo, colocamos una malla y quedó totalmente cubierta. Pero era raquidia más sedación y se la bancó bien, pero con cierta dificultad a veces porque el neumo era muy bajo y tuvimos que levantar mucho los pies como para que no se nos meta asa intestinal. No toleran mucho el neumo peritoneo superior a 10. A pesar de que era una ventración de pelvis, digamos, del neumoperitoneo hacia la pelvis, y no como una vesícula, por ejemplo. Pero si trato de no forzar la laparoscopía, obviamente lo ideal, pero si no se puede, no se puede. Una preguntita más, Berlín, de acá del chat. Si usas la cola biológica o listoacril o algún otro tipo de cola biológica en la fijación de las mallas. En eventración no. Eventración no, uso Tucker y puntos. Puntos sí uso mucho, pero Tucker, nosotros tenemos el listoacril. El listoacril en contacto con el tejido levanta temperatura. Si bien está demostrado, el doctor Moreno Egea tiene su casuística, pero él usa Ifavon y me parece que a veces riesgos de lesión intestinal térmica por el listoacril, por ir usé en hernia sí, donde si me puede caer alguna gota es en el espacio preperitoneal, pero no lo usé en eventraciones, por ese miedo, digamos. No te escucho, Pablo. Tenía apagado el micrófono, me parece. No, ahí está, ¿me escuchás? Ahí está, ahora sí. Muchísimas gracias por compartir esta excelente presentación con toda esta audiencia y también por compartir tu experiencia que se ve volcada en la respuesta a todas las preguntas del auditorio. Muchísimas gracias. Y son unos invitados de esta casa, la Sociedad de Cirujanos de Tucumán, está a disposición de ustedes. Quiero invitarlo a Ezequiel. Si habría también una pregunta para Ezequiel que quedó colgada ahí en el chat. Esra, si fijas la malla en la hernia laparoscópica, ¿la fijas, no la fijas? La respondí, pero la hago universal. La respondí por privado, pero la respondo para todos. De alguna manera yo me estoy estoy llevando mi práctica a lo que dicen las guías. En defectos ML, mediales y laterales, por debajo de 2 centímetros, no recidivados, no estamos fijando las prótesis. Nos valemos de la fijación física y química. A ver, ¿de qué se trata esto? Porque es algo nuevo. Lo físico ya lo conocemos. Es la diferencia de presión entre la cavidad abdominal y la atmosférica, basados en principios ya conocidos como Pascal y Laplace. No se puede discutir, año 2015, la publicación está, el doctor Cristiano Claus, hernias unilaterales, bilaterales en el año 2017. Yo ya este tema no lo discuto más con nadie porque está súper demostrado y ya lo dicen las guías, tanto para TAP como para TEP. ¿Por qué química? Porque desde hace un tiempo a la fecha digo que el adhesivo, la cola biológica, deriva directamente del producto sanguíneo, razón por la cual si hay un poquito de sangrado, bienvenido sea, porque ahí está el pegamento natural que va a terminar fijando mis prótesis. Ahora, en defectos ML, medial, lateral, superiores a 2 centímetros, yo diría 3 centímetros para arriba, hago fijación. Lo que no hago más, por resultados demostrados en la literatura y por farmacoeconomía, no utilizo más la fijación invasiva. Puedo en algunos casos puntuales utilizar algún punto, pero ese punto requiere de un entrenamiento y adiestramiento. No es para cualquiera hacer un punto que puede terminar desgarrando el músculo,
transformándose en un hematoma o en un sangrado. Pero lo que sí hago casi, les diría, rutinariamente, es la fijación con adhesivo con excelentes resultados. Bien, muchas gracias, Ezequiel. Vuelvo a extender las felicitaciones a ambos por haber estado presentes. Creo que estamos en el tiempo y creo que hemos asistido a dos excelentes disertaciones por los dos expositores que tuvimos hoy, que conocen muy bien el tema y se evacuaron la mayor parte de las dudas que había en el auditorio. Pablo, Sí, acá, mira, me parece una pregunta interesante que hace el doctor Layuz, que pone si se sí, usan técnicas de kinesio o fisioterapia previa a la cirugía. Yo creo que bien, en eventación y defectos chicos por ahí no hay tanto impacto, pero en los grandes defectos de pared abdominal, la fisioterapia previa, incluso en diástasis de recto, donde son defectos chicos, pero hay gran debilidad de pared, la preparación de los pacientes por fisioterapia es fundamental. Y le damos mucha importancia a eso, tanto a la preparación como a la piel de la pared abdominal, es importante para el éxito postoperatorio. Está muy buena la pregunta, hay que manejarla desde el punto de vista de fisioterapia de pared y respiratoria. No nos olvidemos que los grandes defectos de pared abdominal son patologías respiratorias restrictivas y pueden llevar a un fracaso de la cirugía. así es. Muchas gracias, Darling, también por responder esta pregunta. Bueno, creo que ya nos acercamos al tiempo estipulado de la charla. La verdad que son temas muy interesantes y sobre todo teniéndolos a ustedes dos presentes podemos seguir extensas horas hasta la hora de la madrugada, pero bueno, creo que la idea, el objetivo está cumplido. Van a quedar interrogantes para que se sigan comunicando, para que se sigan capacitando y para que sigan estando interesados en el tema. Así que bueno, yo los felicito y le agradezco por haber participado. Pablito, muchísimas gracias y un placer compartir con ustedes. La verdad es que yo estoy muy agradecido, pero tengo que ser honesto con los tucumanos. Yo estoy muy triste, porque cada vez que yo terminaba un evento en Tucumán, sabía que tenía un estímulo que era comerme un sándwich de milanesa en los eléctricos. Y ahora me tengo que quedar acá en mi casa sin sándwich de milanesa. Así que espero que para la próxima invitación sea presencial y que el doctor Brahim, que siempre me llevaba a los eléctricos, me lleve como en aquellas épocas. Nada, Totalmente de acuerdo. agradecerles y siempre tengo un muy grato recuerdo de todos ustedes. Seguramente vamos a estar compartiendo empanadas, milanesas y algún vinito que también quedó del año pasado cuando todo esto pase. Así que Perfecto. Dale, Pablito. gracias. Acepto la invitación. Chao chicos, gracias Chau, por chau. tanto, nos vemos. Muchas gracias.